quiero darles la bienvenida a este primer diálogo humanista que venimos organizando desde la Oficina de Formación Humanista. Nos acompañan hoy día tanto en el campus como de manera virtual a través de nuestras redes, ¿no? Vamos a estar transmitiendo este evento. Para inaugurar estos diálogos humanistas, queremos darle la palabra a nuestro vicerrector académico, el doctor Joseph Dagger. Gracias, gracias Miguel. Declaro inaugurado los diálogos humanistas. No, voy a hablar muy pequeño. Creo que en realidad hemos venido a escuchar a los especialistas. Eh, Solamente decirles que nuestra universidad tiene una larga tradición fomentando la formación humanista. Una formación humanista que empieza, por supuesto, en el diseño curricular, pero que no acaba en el diseño curricular. Eso lo hacemos desde que somos universidad, desde mucho antes que éramos escuela, y que por supuesto se enmarca dentro de la propia tradición jesuita en educación superior y pedagogía ignaciana. Nosotros estamos convencidos que esta formación humanista tiene una serie de beneficios para los alumnos universitarios, aunque estos alumnos universitarios no estudien carreras humanistas. Es una formación humanista pensada para los humanistas, por supuesto, pero pensada principalmente en el beneficio que trae la formación para aquellos alumnos universitarios que no estudian carreras humanistas. Y en ese sentido, desde que fui honrado con la invitación para ejercer el vicerrectorado académico y desde que existe la Oficina de Formación Humanista, estamos en la universidad replanteando, repensando, renovando, pero repotenciando también estos viejos convencimientos, estas antiguas pero modernas también convicciones sobre la importancia de esta formación humanista. Y por eso queremos hablar hoy. Tenemos una profesora invitada de la Universidad Iberoamericana de México. Me informan que ha tenido un pequeño inconveniente, así es que no vamos a poder empezar con ella. Empezaremos con nuestra mesa, en donde nos acompaña nuestro rector, un especialista justamente en humanismo, en formación humanista y en humanismo ignaciano, entre otras especialidades. Nos acompaña también el doctor Julio del Valle, decano de la Facultad de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Todos ustedes saben los estrechos lazos que tenemos con la Universidad Católica. Somos universidades muy amigas, parientes, yo diría ya. Todos saben, por supuesto, que la PUC no es sino una UARM en grande. Y estamos muy contentos de tener a Julio con nosotros y por supuesto Lauren, que nos va a ayudar con la moderación y con el ir, digamos, también soltando algunas ideas y algunos puntos que puedan suscitar diálogo y conversación. Lo he dicho en algunos lugares privados, pero lo digo ahora también. Creo que Lauren maneja muy bien el discurso de la pedagogía ignaciana, no solo lo maneja teóricamente, sino que lo pone en práctica en muchas de sus participaciones. Con esto quiero dar entonces, como me pide Miguel, inaugurado los diálogos humanistas. Gracias.
Bien, como adelantó Joseph, hemos tenido un pequeño inconveniente, razón por la cual estamos modificando un poquito la, la planificación que teníamos. Entonces vamos a empezar con la mesa, vamos a tener alrededor de 25 minutos para conversar allí. Luego abrimos a preguntas, vamos a tener alrededor de 10 minutos para escucharnos un poco. Y finalmente vamos a pasar a la exposición, a la presentación de Hilda Patiño. Adelante, Lore. Bueno, buenos días con todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Ahora sí? Ok. Perfecto. Yo soy Lauren DeVoe, soy la directora de Relaciones Institucionales. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con todos. Y justo Joseph había hablado sobre la pedagogía ignaciana y creo que antes de iniciar el panel, siempre es importante empezar con el contexto de quiénes son, ¿no? Porque cuando hablamos de las humanidades, empezamos con lo que es humano, ¿no? Entonces, voy a comentar sobre los caballeros que están a mi lado, un poco de su contexto, de qué han hecho con su vida y de ahí vamos a tener un poco de diálogo, ¿no? Entonces, a mi lado tengo a Rafael Fernández Hart, es nuestro rector de nuestra casa de estudio, también es un sacerdote jesuita, es licenciado en filosofía de la PUC, también es un magíster en teología y un doctor en filosofía del Centre Teves, facultades de jesuitas en París, ¿no? Entonces tenemos la parte internacional que vemos en la red jesuita, que estudiamos en diferentes partes. Se ha especializado en diferentes temas en filosofía y la teología, ¿no? Y el diálogo que existe entre ellos, que es importante que estamos acá hoy día. También ha hecho el fenómeno religioso con una especial incidencia en la mística. Es miembro del Comité Científico de la Red de Investigación de la Religión y la Espiritualidad en la Sociedad, y entre sus últimas investigaciones publicadas, justo ha hecho el humanismo ignaciano hoy, que junta esas dos ideas, que está en nuestro fondo editorial en la Universidad Antonio de Montoya. También estamos acompañados por Julio del Valle, él es el decano de Facultad de Estudios Generales Letras de la PUC, es profesor principal del Departamento de Humanidades, justo, y en la sección de filosofía. Entonces estamos bien acompañados por filósofos hoy día. Él es doctor en filosofía de Ruprecht Karls, Universidad de Heidelberg en Alemania. Y antes siempre dictaba acá en la universidad, tiene un vínculo muy de mucho cariño con nosotros, y donde él ofrecía seminarios de Aristóteles, pensamiento crítico, estética y filosofía del arte, tanto a nivel de escuela y también como universidad. Así que la idea de iniciar es que vamos a dar cada uno aproximadamente 10 minutos de hablar sobre ese tema de qué sirven las humanidades hoy, por qué sigamos hablando de eso. Y creo que cuando hablamos de la pedagogía ignaciana, es un ciclo de evaluación siempre, ¿no? Sabemos que el mundo está cambiando hoy en día, hay muchas diferentes tecnologías, también como estamos en relaciones en el mundo, entonces siempre hay que estar preguntándonos cuál es la importancia de las humanidades para nosotros. Y de ahí, quizás la otra pregunta bien importante para la universidad, ¿cómo formamos? Porque hay una cosa es saberlo y decir, y sé que eso es importante, pero ¿cómo transmitimos ese amor, ese interés en las humanidades? Así que tenemos dos especialistas aquí hoy día que nos va a acompañar y nos va a comentar un poco cómo ellos lo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Al frente del auditorio está el salón donde empecé a enseñar acá, en el año 96. Bastante tiempo. Seminario de Aristóteles. Tengo a la Ruiz de Montoya, lo que era la escuela antes, y después la universidad en el corazón desde hace un montón de tiempo. He enseñado mucho tiempo acá, le tengo un especial cariño y agradezco mucho la invitación que me han cursado para poder acompañarlos ahora con este diálogo sobre la formación humanista. He preparado algo para estos 10, quizás 12, máximo 15 minutos, Loren. En realidad iba a venir sin papel, pero pienso escribiendo, entonces salió el papel. Ok, la formación humanista hoy. Lo que tenemos es un reto y les propongo ese reto y al mismo tiempo una tarea. Asumí una tarea que consiste en 3 partes. Les voy a decir primero el reto. El reto, cuando hablamos de humanidades, los que venimos de las humanidades y los que trabajamos en universidades donde las humanidades están presentes,
El reto es no predicar entre conversos. En verdad es un reto, porque acá creo que nadie tiene que convencernos de la importancia de la formación humanista. A quien tenemos que convencer es los que están fuera. Y eso es, por lo tanto, algo que va a implicar para nosotros saber llevar las humanidades fuera de las humanidades. Y se los digo con total conocimiento de causa, incluso en una universidad, la católica, que es la UAR más grande, dijo Joseph. Qué provocación, por Dios. Allá incluso, no siempre es fácil defender el espacio de la formación humanista. Incluso ahí, imagínense en otros lados. Pero lo primero es no predicar entre conversos. El diálogo que sea, por lo tanto, un diálogo donde no demos por asumido lo que probablemente fuera, no está tan asumido como entre nosotros. Las tareas, la primera, son 3, es despejar el término humanista, despejarlo. La segunda y la tercera son preguntas. La primera de ellas es ¿por qué es importante la formación humanística? La segunda, ¿cómo se logra formar profesionales humanistas hoy? Es lo que nos reúne, ¿no? La pregunta por la actualidad de la enseñanza y la formación en humanidades y en cultura, formación humanista. Entonces voy a ello. El reto está detrás, arriba, al frente, y las tareas son las siguientes. La primera, la palabra humanismo es como un cajón desastre. Es decir, se usa de variadas maneras. Tiene diferentes colores, por lo tanto, diferentes matices, diferentes texturas. Y por tanto, en verdad, no es nada obvio que entender por humanismo. Como se entiende de tantas maneras diferentes, finalmente, ¿qué cosa puede ser esto que llamamos humanismo? Voy a ver la manera de plantear mis comentarios llevando la discusión sobre lo que podemos llamar una cultura nueva desde el humanismo hacia el ámbito de la universidad, que es el lugar en donde todos nos desempeñamos y desde, en mi caso, tengo mi función docente y desde el cual tengo mi lucha personal para defender y fomentar lo que entiendo por una cultura humanista. Soy decano de la Facultad de Estudios Generales de Letras. Defender un modelo desde los estudios generales, 2 años, no es algo obvio, no es lo usual. Entonces siempre hay que estar alerta y en buena parte también en guardia para poder mantener este sitio de los estudios generales. Ahora salvedad además que no hay una sola manera de entender tampoco la idea de universidad. Al parecer todo el mundo entiende lo que es la universidad, pero hay tantas maneras de entender la universidad que también se vuelve un término complicado de discernir. Entonces, humanismo y universidad son 2 palabras con semánticas complejas. Se habla de la universidad en sentido general, como si fuera una, pero en verdad lo que hay son diferentes modelos de universidad, sobre todo ahora, en los últimos 30 o 40 años, donde la idea de universidad es difusa. Hablé de la cultura humanista como eje de la presentación. La pregunta entonces, para empezar, ¿es lo mismo formación humanista y humanidades? Y no es lo mismo formación humanista y humanidades. Una formación humanista tiene como eje la dimensión, el valor y el sentido de lo humano. Lo que se llama humanidades es un conjunto de disciplinas académicas que el tiempo ha consagrado. Historia, literatura, filosofía, lingüística, arqueología, entre otras más. Y que varía según el sentido y el alcance que se le otorgue a esta área disciplinar, que es un sentido y alcance ahora bastante discutible en nuestros tiempos, que no son, como ustedes también saben, los más propicios para las humanidades. El hecho de hablar sobre las humanidades implica ya saber que necesitamos hablar de ellas para que sean vigentes todavía, ¿no? Se asume que estas disciplinas fomentan en mayor grado la consideración y el cultivo de lo humano y por tanto aportan mejor que otras disciplinas a la formación humanista. Es decir, lo que se llama humanidades, estas disciplinas como historia, literatura, filosofía, lingüística, arqueología, se asume que estas disciplinas fomentan en mayor grado la consideración y el cultivo del humano y que aportan mejor que otras disciplinas a la formación humanista, pero también esta es una premisa que podemos discutir. Aquí hay un tema. Uno parte de asociar, esto no está escrito, esto sale en mi cabeza ahorita. Acá hay un tema. Uno parte de asociar los cursos de humanidades como si así fuera la cultura humanista. Y eso no es obvio.
Eso hay que saber pensarlo también, porque nos genera situaciones donde desde otros lados no se entiende que la formación de los humanos, de los seres humanos, los estudiantes en humanidades, tenga que pasar necesariamente por cursos de humanidades, que pueden haber otros. No sabemos cuáles, pero que pueden haber otros, no solamente estos. Se me ocurre más. Y lo peor que puede pasar es que se ofrezcan estos cursos sin cultura humanista, que también puede pasar. Enseñar literatura, por ejemplo, sin pensar en lo que eso implica para la cultura humanista, simplemente como disciplina donde uno tiene que aprender un conjunto de cosas. Voy a ofrecer dos ideas como pauta para las dos preguntas que mencioné al inicio. La primera idea para considerar y discutir es el rol de la formación humanística en la universidad de nuestros tiempos. Este rol será distinto según cómo se oriente el enfoque de la universidad. Como sabemos, hay diferentes modelos de universidad, pero en la base de la discusión que nos convoca podríamos identificar como base dos, según cómo se oriente hacia un enfoque que voy a llamar funcional o hacia uno que voy a llamar liberal. Ojo, liberal no en un sentido económico, sino en el sentido de los estudia humanitatis o los estudios de formación liberal que vienen desde la época romana y que tienen su momento de apogeo en la formación de las primeras universidades en la Edad Media, siglo XIII, y de ahí hasta unos siglos siguientes. Según esta diferenciación, el lugar de una formación humanística y el rol de las humanidades va a depender del modelo de universidad y será distinto según la orientación disciplinar y la misión institucional de las universidades. Es decir, será menos funcional, será más o menos emancipador, estará más o menos presente, o será más o menos relevante según el tipo y el modelo de universidad. Hay universidades que están más orientadas a la formación para el desempeño profesional. Y las humanidades ahí van a estar porque la ley universitaria lo pide. Y exige que haya una formación en estudios generales, y los cursos de humanidades estarán dentro de la cantidad de créditos usuales que se destinan para cumplir con la ley. Punto. En estas universidades habrá una presencia de las humanidades, porque tratarán de ajustarse a la ley, pero tendrán o bien una función más decorativa, más cosmética, o bien una función general, pero introductoria y funcional a la disciplina respectiva, es decir, como introducciones generales, sea para las ingenierías, para las ciencias de la salud, para las ciencias sociales, entre otras. Los llamarán cursos de humanidades. Y aquí, desde una perspectiva centrada en la formación humanista, hay una batalla por librar. ¿Por qué? Porque la verdadera lucha de las universidades por implementar y cuidar una formación humanística es que los cursos vinculados con las humanidades no sean ornamentales. Ese es el gran trabajo que tenemos que hacer desde una función de gestión y política académica en la universidad. Que no sean decorativos y que estén orientados hacia la formación integral del ser humano, porque para eso está la cultura humanística, para la formación integral de las personas. Integral, también es una palabra que se lanza un montón publicitariamente, todos hablan de formación integral, pero de manera muy resumida les diría lo siguiente: una formación integral es aquella que no solamente va a formar en conocimientos e información la mente, sino que también va a trabajar la sensibilidad, la dimensión corporal y sobre todo la dimensión ciudadana. Eso es lo integral de la formación, en lo que se llama formación integral desde mi punto de vista. Esto último nos vincula con la segunda idea que traigo. La dimensión más interesante que yo encuentro acerca de la discusión sobre las humanidades y las universidades está en la discusión sobre el valor y el sentido vinculado con la idea de lo humano. Un temón. No es una discusión banal y tampoco su respuesta es obvia. La pregunta parece simple. ¿Qué entender por lo humano? De su respuesta, sin embargo, se deriva claramente la concepción de las humanidades que se maneja. También, qué se piensa hacer con las humanidades va a depender mucho de cómo considerar al ser humano. Creo que acá no es algo que uno pueda ahondar tanto porque se dan cuenta, ¿no? Uno puede utilizar la palabra humano de tan diferentes maneras. Qué inhumano eres si es que tratas mal a una persona, por ejemplo, ¿no? Pero en verdad, ¿qué cosa es aquello que puede definir o decirnos quién es el ser humano? Y sobre todo ahora, ¿no? Después que ha cambiado tanto la representación del mundo, la representación, por lo tanto, del ser humano en el mundo, y lo que va a cambiar en las siguientes décadas. Veamos, la humanidad puede ser vista como una historia o como una narración, pero no es un hecho. Eso es importante.
La humanidad no es un hecho. La concepción detrás del humano, lo que podemos llamar humanismo, no es un dato, no es un hecho, sino que es un principio. Muchas veces un principio regulativo. Aspiramos a, para desde ahí poder representar y actuar. Es decir, se parte siempre de la premisa de qué entender por lo humano para a partir de ahí considerar qué es lo propio en relación con el ser humano. Y en este punto me parece interesante entrar un momento. Muy pequeñito, tenemos un tiempo limitado. Sería interesante entrar a cómo es que se gesta la idea del humano en Occidente a través, por ejemplo, de un autor lejano en el tiempo, pero determinante del Renacimiento italiano, que es Giovanni Pico della Mirandola, del siglo XV, donde de él extraigo la siguiente cita. Cito: he leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdalá el Sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el ser humano. Con esta afirmación coincide aquella famosa frase de Hermes: gran milagro, oh Asclepio, es el ser humano. Bueno, pues, ¿dónde está el milagro? ¿Y qué queda ahora del milagro cuando se presentaba la figura del humano como un milagro en el Renacimiento? ¿Ese es un contexto de historiadores solamente? No, no lo es. Es un contexto de toda persona que quiere entender quién es el ser humano, porque a partir de ese momento es que se desarrolla una idea del humano. Esa idea del humano, que puede ser vista como un milagro, ¿qué queda de ello? Lore me está mirando, así que tengo que apurarme. En Piccola Mirandola lo que hay, he visto así de reojo. Lo que hay es una justificación de lo humano desde el punto de vista del lugar central del ser humano en el orden de la creación. Esto, en la tardía Edad Media, no es algo ya dado, sino que es un territorio a ganar para el ser humano en la medida que el ser humano, a partir de esta época, Renacimiento, modernidad inicial, comienza a considerar que su rol en el orden de la creación es dominar. No dominaba, empieza a dominar. Tenía que vivir con la naturaleza, empieza a hacer que la naturaleza se subordine a sus intereses. Eso es hace 500 años, 600 años. Eso no es ahora. Propiamente, dominar la naturaleza, ¿y qué va de la mano con ello? De manera determinante, los emprendimientos técnicos y tecnológicos que van a permitir que el ser humano efectivamente ejerza un poder de dominación sobre la naturaleza. Lo que va a implicar también una concepción de la naturaleza más como recurso para el ser humano que como algo que está ahí formando parte de un sistema. Esto es grave, esto es vital. Grave en el sentido que hay una gravedad ahí, implícita. Antes, ahora. El ahora es diferente, completamente. Por lo tanto, el vínculo entre ser humano y naturaleza tenemos que replantearlo. Pero de manera clara, ¿no? Necesaria. Entonces viene todo lo que podríamos, con un poco de atención histórica, señalar. Tenemos una figura humana que rompe sus ataduras con el mundo natural y busca convertirse en un dominador del mundo natural. Este orden humano y este lugar hegemónico está muy vinculado con un tipo de racionalidad también, que es la racionalidad instrumental. Aquí tenemos otra palabra relevante: racionalidad. Semánticamente, la racionalidad puede ser entendida de diferentes maneras, igual que el humanismo, igual que la universidad. Uno puede, por ejemplo, pensar que la racionalidad puede ser matemática, puede ser estética, y también hay pues una racionalidad instrumental. ¿Qué significa ello para nosotros ahora? Algo se vuelve con sentido o se vuelve verdadero en la medida en que genera un logro, se vuelve útil, y tenemos entonces una racionalidad muy orientada hacia lo útil. Lo que llamamos modernidad está teñido por ese sentido de racionalidad. Con estas consideraciones, voy a la última parte, las preguntas. ¿Por qué es importante una formación humanista? ¿Y cómo se logra formar a un profesional humanista? Cierro con ello. Es importante, en primer lugar, porque queda poco del milagro. Porque hay más ansiedad y mucha más preocupación respecto a quiénes somos, en qué mundo vamos a vivir y qué nos depara el futuro, ahora. Porque necesitamos, por tanto, pensar de manera diferente el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, lo que implica pensar y responder de diferente manera quién es el ser humano ahora. Necesitamos un nuevo humanismo, por lo tanto. Suena bonito, pero eso es teoría, discusión y mucha reflexión. Porque no hay una esencia para el ser humano que pueda valer para todas las culturas, y porque la situación del animal que somos, que no dejamos de serlo. Este ser vivo que respira, que come y que ama, ya no tiene el mismo vínculo con la naturaleza que aquel que dio origen a la modernidad. Tampoco consigo mismo, si atendemos al desarrollo tecnológico de las últimas décadas y especialmente los últimos años.
Este animal, ¿qué somos? Es un animal de lenguajes y de símbolos, es un animal de sentidos. Este ser humano, además, es capaz de cometer las peores atrocidades, media página termino, que existen en la naturaleza, y al mismo tiempo es capaz de hacer maravillas, que las tenemos también por doquier. Así de complejos somos, ¿no? Es capaz de ambas cosas, es capaz y responsable no solamente de las maravillas que crea, sino también de las desgracias que ocasiona a su entorno, a su ciudad, a su vida, a su país y a la naturaleza. Vicente Santuc me decía, por ejemplo, acerca del Perú, este es un país entrañable y desesperante. Y efectivamente es así. Eso es lo que tenemos que pensar en este nuevo humanismo. Pelear por el sentido de lo humano, raspar y hacer doler la inercia de seguir en lo que tenemos sin pensar en lo que deseamos como futuro, para lo que llamamos humanidad, esta vorágine del desarrollo. Y por eso es que se requiere un nuevo ethos, o sea, una nueva costumbre, un nuevo hábito, una nueva forma de actuar en el mundo. Y a eso es a lo que debe dedicarse los siguientes 20 años de formación en las humanidades y la formación en la vida universitaria en general. Ustedes saben, ¿no? Hubo un informe de UNESCO, el informe de Lors, que marcó la pauta de los últimos 20 años. Ese informe de Lors nos marcó la ruta para las universidades hace 20 años. Apostado para algo nuevo hace 20 años. Hay un nuevo informe de la UNESCO del año pasado, que es el informe Saldewar. En este informe, de Lors queda, porque el núcleo del informe de Lors es que los seres humanos aprendan a dialogar unos con otros y aprendan a aprender. Este nuevo ya no es solamente sobre el ser humano y sobre que el ser humano debe necesitar aprender a aprender. Ahora el ser humano necesita saber vincularse, no solamente entre ellos y ellas, sino con su medio ambiente, con su entorno, con la naturaleza. ¿Cómo? Último párrafo. El mejor lugar para esa consideración amplia, reflexiva, formativa, para mí son los estudios generales. Es decir, formar a la persona y no solamente al profesional. Los estudiantes ingresan para ser profesionales. Es tarea de la universidad formar, además de profesionales, buenas personas. Luego ya será muy tarde. Y transversalizar los estudios generales, yo sé que toco cancha ajena, lo voy a decir con mucha humildad. Luego ya será muy tarde y transversalizar los estudios generales o la formación humanista es muchas veces la ocasión también para que se vuelva accesorio y cosmético, porque se va pateando hacia adelante y va dejando el espacio a lo que se considera más relevante para la profesión. Hablo con franqueza, con humildad también. Dicho esto, sabiendo que la gobernanza no es fácil y que los cambios en los planes de estudio son complejos, que el mercado de la formación superior presiona y condiciona, me animo a proponer que los estudios generales tienen más sentido y pertinencia. 1, como un paso previo a los estudios profesionales. 2, con autonomía de las facultades disciplinares. 3, con una plana docente consciente de su función formativa general y orientada a una población joven que requiere de una mirada más amplia y reflexiva respecto de sí mismos, de su sociedad, de su entorno y medio ambiente y que probablemente aún no define con lúcida convicción su vocación. La formación humanista se hace vida antes de que uno comience a meterse de lleno en los estudios que van a ayudar a ser un profesional. Porque allí se permea, se interioriza y con esa interiorización uno puede ir después a los estudios profesionalizantes con la mirada humanista ya incorporada en la mente y en la sensibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por tus reflexiones. De verdad, hay muchas partes que tomar en cuenta. Quizás con la última parte que has dicho, yo creo que he visto en nuestros propios alumnos, especialmente quizás los que vienen del DB 18, que vienen con esa idea. Algunos dicen, nunca he visto las humanidades antes, o he pensado tanto en la parte humanista. Y qué bueno que Doris Montoya me ha enseñado qué es antropología, qué es la historia del arte, ¿no? Es como le ha abierto mucho más al momento que ejercen su carrera. Así que creo que definitivamente es algo importante. Y creo que la otra cosa que nos hace recordar es como es bien difícil tener una sola definición de cualquier cosa, ¿no? Entonces a veces queremos que las cosas sean blancos y negros. ¿Y cómo podemos vivir en esta ambigüedad? Que las cosas van a cambiar, pero de no olvidar la historia de donde venimos, ¿no? Entonces, no olvidemos al pasado, hay que ir con el presente, pero las cosas siempre van a cambiar. Y creo que a veces hay esa ansiedad que siempre queremos la respuesta ahorita que siempre se queda, ¿no? Y hay que trabajar eso quizás un poco más.
Pero por el momento dejo la palabra a nuestro rector Rafael Fernández para también. Gracias, Loren. ¿Tengo cuánto? Como 10 minutos. Muchas gracias. Y gracias, Julio, también por estas reflexiones que nos abren el apetito, por decirlo de alguna manera, con el tema de las humanidades. Yo no voy a ser tan diligente como Julio, en el sentido de que más bien estaba listo para reaccionar a la intervención de Hilda, ¿no es cierto? Entonces hemos cambiado con mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo con más riesgo de decir algunas imprecisiones en mi caso. Yo quisiera decir quizás 3 cosas. La primera, responder a la pregunta de si hay algún humanismo ignaciano, que podríamos llamar ignaciano. En segundo lugar, me voy a detener en, digamos, hablar o explicar lo que podría ser la formación humanista desde mi perspectiva, y para lo cual volveré a esa expresión tan bonita, el milagro, ¿no? Quizás el milagro humano al que has hecho alusión, Julio, y quizás diré algo sobre las competencias que se forman o que esperaríamos formar a través de una formación humanista. Respecto del primer punto, si hay una formación ignaciana, pueden leer el pequeño texto que hemos emitido. No, creo que sí, hay una formación humanista ignaciana. Por supuesto que para poder comprender un humanismo ignaciano es indispensable poner en contexto el nacimiento de la institución de la Compañía de Jesús y por supuesto del humanismo en el que emerge esta perspectiva. Y que emerge ciertamente de manera original, viendo en el humanismo y en las humanidades, en el humanismo, vamos a decirlo así, la posibilidad de encontrar un instrumento adecuado para sus propios fines, que era la formación de buenas personas y en ese contexto de buenos creyentes, de buenos cristianos. Entonces, ese contexto es fundamental para entender la formación humanista, ignaciana. Ahora, con respecto a la formación humanista, yo quisiera remitirme a un contexto que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Francia en concreto, en el ambiente filosófico y del pensamiento académico de Francia, había un debate en torno al humanismo, ¿no? ¿Qué es el humanismo? Y se lo preguntaban varios filósofos y discutían y conversaban entre ellos. Participan en ese debate también algunos filósofos cristianos. Y alguno de los filósofos escribe a Heidegger consultándole sobre el humanismo, qué entiende él por humanismo, y eso da lugar a la carta sobre el humanismo de Heidegger, que escribe, repito, después de la Segunda Guerra Mundial, todo este debate después de esta conflagración mundial, donde obviamente se pone en cuestión o se ponen en cuestión los grandes sentidos del ser humano, ¿no? El ser humano ha llegado, ha tocado sus límites con la Segunda Guerra Mundial, bueno, con todas las guerras, y evidentemente con la inminencia de la guerra, porque hay que saber, como lo dice algún filósofo, que siempre estamos en un estado de inminencia de guerra, inminencia de conflicto, ¿no? Es como la condición casi inevitable del ser humano, entre paréntesis, Hobbes. Ahora, Hobbes, en fin, esta filosofía hobbesiana. Ahora, en ese contexto, entonces, Heidegger responde una larga carta muy interesante, donde en grosso modo, y quizás hago una pequeña injusticia a Heidegger, pero grosso modo, Heidegger lo que hace es responder por la centralidad de la libertad de las personas, la libertad podríamos decir de agencia, para traducirlo en un lenguaje no heideggeriano, la libertad de agencia y el ser humano que busca y conquista su libertad. En ese mismo contexto, o más tarde, quizás haciendo eco de este propósito, Sartre tiene un texto también titulado sobre el humanismo es un existencialismo, perdón, al revés, el existencialismo es un humanismo, donde Sartre desarrolla más esta idea de la libertad, a tal punto que el ser humano, el hombre, la mujer del presente, está llamado a inventarse. Es decir, la libertad, no solo es una conquista, sino que no hay ninguna esencia que nos preceda
esta tradicional visión de una filosofía anterior y de un pensamiento anterior por el cual nacíamos con una esencia ya determinada, ¿no? Por ejemplo, animal racional es por supuesto puesta en cuestión. Por Sartre dice, no señor, no hay ninguna esencia, todo está por inventarse. El ser humano tiene esta vocación de inventarse, ¿no? A tal punto llega esta valoración de la libertad. Pero desde que leí eh, esta respuesta heideggeriana y esta prolongación de Sartre, me he preguntado si realmente eso es suficiente, si es suficiente con la libertad y de la centralidad y a veces obsesión de la libertad. Vivimos además un tiempo en el cual parece que la libertad es un absoluto. En ese debate entra un filósofo contemporáneo, Levinas, y ciertamente se escandaliza, se horroriza, digamos, de esta obsesión por la libertad y contrapone otro concepto que quizás puede hacer más justicia a nuestras búsquedas hoy, la justicia. Entonces, la justicia que supone no obsesionarse con la idea de mi libertad y de la conquista de mi libertad, que muchas veces es a costa del vecino y a costa de empujar o chancar al otro, es decir, porque la libertad tiene una lógica por la cual tanto más se fortalece la persona, tanto más engorda simbólicamente y tanto más quita el espacio del vecino. Esta figura del engorde tan típico del sistema contemporáneo capitalista, donde todos estamos llamados a engordar simbólica o metafóricamente, ¿no? Y engordar, por supuesto, significa limitar o quitar espacio al otro. El humanismo, entonces, que inquieta a Levinas es en el que la justicia toma la delantera. Y en esa perspectiva, es, es la vida del otro, ¿no es cierto?, de la que me interesa, es la vida de la otra persona. No se trata del humanismo de mí mismo, mi propio humanismo, mi propia libertad, sino, como lo dice Levinas, el humanismo del otro hombre. Creo que hoy en día es inevitable, cuando hablamos de formación humanista, transitar por esta tensión. No digo que la solución esté en la justicia o en la libertad, pero me parece que es inevitable que una reflexión contemporánea sobre la formación humanista atraviese esa tensión y se haga preguntas acerca de cómo es posible, por lo menos, pensar esa tensión entre libertad y justicia. Pero sí me queda claro que en el contexto actual la libertad no satisface totalmente los propósitos de una formación humanista. Y la última pregunta que me había planteado yo mismo en esta breve alocución era acerca de lo que formamos o qué competencias queremos formar cuando hablamos de formación humanista. Grosso modo, creo que hablaremos de valores, ciertamente, quizás es bueno, evidentemente es una visión, es una óptica la que propongo, formamos valores. No sé si dentro de los valores estaría, sí, tradicionalmente no está un valor como el pensamiento crítico, pero para mí, digamos, no pienso solamente en valores de carácter moral, pienso en valores que van a permitir que la sociedad, que sigamos construyendo sociedad. Y ciertamente entonces incluiría el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no se trata solamente de una distancia a través de la cual deshacemos o deconstruimos al enemigo académico o una posición determinada. Eso no es pensamiento crítico, eso está ni siquiera a mitad de camino. El pensamiento crítico es aquel que ha comprendido que hay que ser creativo, que la única manera de hacer una crítica verdadera es aquella situación en la cual inmediatamente, creativamente, soy capaz de hacer una oferta distinta. Pero además, el pensamiento crítico supone, me parece, de manera central, fundamental, que podamos, además de ser creativos, podamos a la larga ir proponiendo un mundo nuevo, ¿no? Quizás el humanismo en el que pienso es un poquito, acaso, utópico.
utópico, ¿por qué no? Ahora, entonces pensamiento crítico, creo que es uno de los valores quizás fundamentales que propongo. Ahora, este pensamiento crítico llega en última instancia a comprender que la razón es siempre insuficiente. Creo que ya hemos pasado por varias situaciones históricas por las cuales comprendemos que nuestro modelo es, no me refiero a la universidad, sino a la humanidad entera, un modelo crítico que no tiene garantías. La razón no tiene garantías de ningún tipo. Y creo que tenemos que darnos cuenta también que en nuestra vida pues no hay garantías. Por lo tanto, hoy en día tenemos que vernosla con cierta angustia, y hay que enfrentarse con la angustia. La formación humanista, en la formación humanista tenemos que ser capaces también de proponer modos de pensar esa situación de hecho que nos viene, ¿no? Podemos evitar la angustia, forma parte de la vida, la angustia que nos da hasta la inteligencia artificial, la angustia de un mundo que se propone como nuevo, pero paralelo, ¿no? a nosotros mismos. Una de las cosas que yo recuerdo a propósito del tiempo en el que también, bueno, comenzaba como estudiante, yo recuerdo que había un curso de formación corporal, no era formación corporal, expresión corporal. Expresión corporal. Creo que una de las competencias fundamentales que deberíamos también formar es toda la dimensión corporal. Hoy en día, a propósito de la angustia, me lo he recordado, la angustia supone pasar por el cuerpo, atravesar el cuerpo, y creo que deberíamos ocuparnos del cuerpo. Durante buena parte de nuestra historia, la mayor parte de la historia occidental, nos olvidamos del cuerpo, ¿no? Yo alguna vez he dicho que con Freud, Nietzsche, Marx, recuperamos de alguna manera el cuerpo. Un poquito recuperamos el cuerpo, pero hoy en día otra vez estamos olvidando el cuerpo, porque llegamos a extremos un tanto paradójicos a través de los cuales algunas posiciones radicales dicen, no, la biología no marca nada, la biología no marca nada. Obviamente, no podemos pretender decir hoy que la biología marque todo, pero tampoco deberíamos decir que la biología no marca nada, porque también somos cuerpo y deberíamos estar a la escucha del cuerpo, ¿no? De lo que significa tener y ser cuerpo. Entonces, en la formación humanista de alguna manera tiene que invitarnos a recuperar esta dimensión de la sensibilidad, del cuerpo que habla, del cuerpo que está, del cuerpo que siente, del cuerpo que conecta, del cuerpo que somos y que quiere conectarse, ¿no es cierto? Y conectar el mundo. Eso creo que es un mandato y una obligación en el presente. En este tiempo en el que a través de la virtualidad también nos olvidamos del cuerpo, y en este tiempo en que la virtualidad, no voy a ocuparme ahora de hablar todas las bondades de la virtualidad porque esas las conocen ustedes mejor que yo, bueno, todos las conocemos, pero la virtualidad nos está haciendo olvidar un poco de ese contacto y esa sensibilidad con el cuerpo. Y nos está haciendo entrar muchas veces en una lógica en la cual perdemos de vista la originalidad de muchas cosas, por ejemplo, y de muchos valores, por ejemplo. Ya no hablamos de verdad, hablamos de posverdad. Ya no hablamos necesariamente de justicia, sino a veces de una caricatura de justicia, ¿no? Es decir, los extremos a los cuales llegamos hoy en día son caricaturescos, ¿no? Muchas veces los reclamos de justicia nos hacen preguntar, ¿pero esto es realmente justicia? ¿No es una caricatura de justicia lo que usted reclama? ¿Y el bien? El bien también es una caricatura del bien. Entonces hemos llegado a situaciones contemporáneas donde este olvido fundamental de lo esencial, de lo originario, que pasa por escuchar al cuerpo, etcétera, pasa por olvidar o hacer un constructo paralelo de los valores. Todo es imitación, caricatura de otra cosa. Y eso me recuerda, y ayer hablaba con Joseph o con Juan, no me acuerdo, con los dos, y hablaba del simio de Dios, ¿no? El simio de Dios, que es una caricatura de Dios, que es una expresión que usa, muchas gracias por el dato, Juan Carlos Estensoro, y este simio de Dios, bueno, que es una caricatura de Dios, bueno, sí, esa caricatura de Dios que se usaba en alguna época o que podríamos utilizar para expresar la figura, la metáfora del demonio, del mal, bueno, también se reproduce hoy en día cuando encontramos que hemos perdido lo originario, lo auténtico, justamente estamos ahora en una especie de tiempo, ¿no? de lo que se parece a los valores, ¿no? En fin, son reflexiones sueltas y que lanzo así solamente para provocar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael.
Sí, en un momento vamos a abrir para preguntas, pero mientras que hablabas, pensé mucho en el tema de encuentro, ¿no? Que hablamos muchas veces también con la provincia, es una de como las prioridades que tenemos para el plan de encuentro, que es importante. Y justo uno de los lemas también de los jesuitas es la unión de mente y espíritu y cuerpo. Y lo que has dicho muchas veces es quizás en la universidad hemos focado mucho en el tema de mente, pero también hay que escuchar bastante nuestros cuerpos, es algo bien importante. Pero al momento de juntar la parte que es libertad y la justicia, creo que una de las únicas maneras de hacerlo es también el encuentro con el otro, ¿no? Entonces, estando en la universidad, no solo obviamente sabemos que es el tiempo en el aula, que es importante, pero también es en las tutorías o tener la formación en la experiencia, donde estamos como saliendo, especialmente después de la pandemia, después de estar tan adentro, tan encerrados, de cómo nos encontramos una vez con el otro y cómo también empujamos a nuestros alumnos a conocer muchas diferentes personas de diferentes culturas y que tengan ese diálogo. Creo que eso es algo bien importante para nosotros acá en la Revista Montoya. Pero me gustaría como dejar un espacio porque casi ya está terminando el tiempo. Si alguien tiene un comentario o una pregunta para nuestros panelistas. Hay mucho que pensar, ¿no? Buenos días, o buenas tardes, ya creo. Sí, buenas tardes. Solo una consulta. ¿Cómo hacer para que el pragmatismo no nos gane en nuestra vida diaria y en nuestra vida en la universidad? Porque vivimos rodeados de pragmatismo todo el tiempo, o sea, conseguir el objetivo, el objetivo, el objetivo. Tal vez nos puedan decir un poco sobre ese tema. Sí, también. Sí, está bien. Si me permites continuar con la pregunta a propósito del pragmatismo, con el recuerdo histórico que han hecho ustedes dos, pensaba que justamente con, no sé si pragmatismo, pero con el entusiasmo de la ciencia moderna en el Renacimiento y toda su eslogan humanista, digamos, es muy interesante, ¿no? Porque en ese momento más bien parece que la ciencia potencia el humanismo y ahora como que eso, con humanistas o humanismo, humanidades, pensamos en los que estamos del otro lado, no de la ciencia, ¿no? En nuestra universidad hermana están por un lado la ingeniería y ciencias y al otro lado las humanidades y al final las artes, ¿no? Hasta geográficamente. Pero pensaba que también, y esto era mi segundo comentario, eso vino con un intento que no fue fácil de renovar la educación. Y a propósito del pragmatismo en aquel momento, yo creo que se podía sentir como que esa educación humanista también iba contra una tradición de siglos de formación escolástica o lo que fuera. No fue fácil, o sea, nunca fue fácil abrirse ese camino y creo que no se trata de repetir las fórmulas de ese tiempo, pero quizás, ¿no? Como decía creo que Julio al inicio, nuestra manera de hablar de la ciencia para no leernos las manos entre gitanos, deberíamos tratar de ser un poco más claros de decir cómo podemos enriquecer esa visión pragmática o cómo lo ven ustedes. El buen Víctor. Gracias. Ambos. ¿Cómo lidiar con el pragmatismo? Y cómo vincular la reflexión humanista con el desarrollo tecnológico y científico. Voy a empezar por la primera y después voy a ver qué alcanzo a decir sobre la segunda, para no predicar entre conversos, justamente. La vida misma es una sucesión de actividades que yo hago. En ese sentido, lo pragmático es cotidiano. Lo no cotidiano es detenerse. Detenerse significa darte un momento para considerar tu presente y tu ahora. Porque todos los días, desde que nos despertamos, tenemos una agenda que cumplir. Por lo tanto, todos los días estamos haciendo algo y después otra cosa y después otra cosa y después otra cosa. Lo que no tenemos diariamente es el momento de, digamos, usualmente no lo tenemos por lo menos, el momento de contemplación, el momento de tensión y el momento de consideración. Para eso, por ejemplo, algo que a mí en lo particular me ha seducido siempre
en filosofía, mi área de trabajo tiene que ver con la estética y la filosofía del arte, es justamente la capacidad que tienen las actividades donde tú requieres contemplar algo. Y al momento de contemplar algo, por lo tanto, te disocias de aquello que funcionalmente tienes que hacer en ese momento. Te das el tiempo para detenerte, te das el tiempo para encontrar el tiempo. Voy a vincular esta reflexión más general con la pregunta que es más directa. ¿Cómo lidiar con el pragmatismo? Tenemos que encontrar el sentido al humano más allá de los desarrollos en esta vorágine de hacer cada vez siempre más cosas y desarrollar cada vez más cosas. Encontrar el tiempo ¿para qué? Para darle sentido a eso que se está desarrollando. Lo pongo con un ejemplo. No sé cuánto se ha discutido en la UAR, me imagino que un montón, igual que en otras universidades, cómo va a modificar nuestra vida académica la inteligencia artificial. ¿Cierto? Eso ronda por todas nuestras cabezas y sensibilidades. Los desarrolladores tecnológicos no van a detenerse. Quienes hacen negocio con la tecnología no van a detenerse. No les corresponde detenerse. ¿A quién le corresponde? Detener. Le corresponde detener y considerar y buscar sentidos a las universidades. En primer lugar, a la iglesia. Me imagino que también. Pero los miro a ustedes. Pero todo lo demás está en una lógica de ir siempre desarrollando. Y no les corresponde en buena cuenta. Por lo tanto, ¿cómo lidiar con el pragmatismo? Yo no creo que la expresión sea cómo lidiar, cómo enfrentar el pragmatismo, porque siempre va a estar esta situación donde uno está orientado a algo y el desarrollo de nuevas cosas no va a parar. Lo que sí no puede desaparecer es que esto que se desarrolla no tenga sentido. No se vea a qué finalidad apunta. No se vea qué imagen de ser humano se va a desprender de ello. Y el ejemplo más concreto es en relación con la inteligencia artificial y el ChatGPT. El creador, la semana antepasada, señaló en una conferencia que había que ponerle límites. Poner límites es detenerte. Es una reflexión respecto a hasta dónde va a llegar, qué no debería pasar. Y lo que les puedo decir es que así el creador y el equipo de creación de ChatGPT quiera ponerle límites al monstruo, el monstruo ya está suelto. El punto es si es que solamente va a estar suelto el monstruo y no va a estar también presente de alguna manera el sentido, la ruta, el por qué y el para qué de aquello que se está desarrollando. Eso implica, pasando a Víctor, un diálogo muy fértil y también en la medida de lo posible muy honrado con la ciencia. Porque el discurso, los filósofos, se ha hablado de los filósofos, ¿no? En la filosofía del siglo XX hay mucho discurso contra la técnica y mucho discurso contra la ciencia. Pero el mundo que vivimos y el mundo que va a venir no va a resultar grato para el ser humano si es que no dialogamos con la ciencia y no dialogamos con la tecnología. Ese discurso de enfrentamiento con la técnica y la tecnología y la ciencia técnica o instrumental, esa confrontación no nos rinde en buena cuenta para la formación y para el futuro. Tenemos que saber lidiar con la ciencia que va a venir y tenemos que desde la filosofía saber dialogar, conociendo cuál es su naturaleza y hacia dónde podemos ir juntos con la ciencia. Y esto implica redefinir, sí, qué figura de ser humano es aquella que se desprendió de la ciencia moderna, que era tu pregunta, Víctor. La ciencia moderna desarrolla una figura de ser humano. La figura que desarrolla la ciencia moderna del ser humano es la de aquel que se sitúa en el centro de la creación y domina la creación en beneficio del ser humano. Funcionaliza la naturaleza, la convierte en un recurso y se instaura como aquel que puede dominarla. Y lo que tenemos que conseguir ahora en relación con la ciencia es hasta qué punto la ciencia puede colaborar también con el vínculo con la naturaleza y con una figura del ser humano que ya debe girar de aquel que domina a aquel que convive con su medio ambiente y que convive al mismo tiempo con otras personas. El nuevo humanismo o el nuevo etos que habría que construir es aquel que nos permita convivir con otros
con otras, con otros, y convivir con la naturaleza. Ya no es el ser humano solo. O sea, el nuevo humanismo que tendríamos que ver de qué manera configurar y por lo tanto desde la universidad proponer como formación es aquel que no está solo, sola en el mundo, sino que está con otros, con otras, pero sobre todo ahora está en un medio que necesita cuidado y que no es solamente un recurso, sino es vida y vida futura también. Esa es la ciencia con la que tendríamos que dialogar, saber dialogar y entender también, ¿no? Me parece. Muy brevemente también, bueno, para decir, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, creo que sobre el tema de la ciencia, solamente me permitiría añadir que la idea no es ir en contra, no se trata de pelearse, creo que se trata de ir favoreciendo más bien discursos interdisciplinarios que permiten no ponerse en posición de superioridad una respecto de otra, sino entrar a crear juntas como disciplinas que pueden ser solidarias, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que ya se practica hace mucho y cada vez más, ¿no? Creo que la idea de ser súper especializada en una disciplina sin entrar o invadir el terreno de otra es cada vez más común. Y respecto de lo primero y el pragmatismo, yo la verdad no tengo mucho que decir porque el pragmatismo funciona. Es decir, lo peor de todo es que funciona, tan bien funciona que todos nos sumamos sin darnos cuenta al pragmatismo. Es una ola enorme que nos lleva, todos ponemos sin darnos cuenta en nuestra tabla hawaiana, empezamos a flotar y a navegar junto con el pragmatismo. Lo único que se me ocurre en todo caso es ponerse en posición, iba a decir de ataque, pero quizás no es lo mejor, pero en posición de, quizás de resistencia tampoco va a ser muy útil. Pero en todo caso, creo que conviene remitir a ese pragmatismo algo que es inevitable. La inevitabilidad de la finitud. Creo que es una manera de desarmar al pragmatismo, porque tarde o temprano el pragmático y el pragmatismo tendrá que enfrentarse con la idea de saber que, bueno, que tiene fragilidades, que tiene limitaciones, que no es capaz de tener todas las respuestas, que la inteligencia artificial no tiene afectos, sentimientos, en fin, y justamente todo eso tiene que ver con una vida que compartimos entre nosotros, ¿no? Juan, ¿tenías una consulta? Sí, totalmente de acuerdo con lo que todos ustedes han compartido, pero hay como una dimensión que me resulta como el elefante ¿no? en la sala, que es el otro que no forma parte del mundo académico e intelectual desde el cual estamos discutiendo, ¿no? Porque el humanismo es un proceso occidental, ¿no? Incluso diría yo logocéntrico o anclado en el pensamiento de origen griego, ¿no? Greco-cristiano, diríamos, ¿no? Y el modo, la alteridad que se produce por la cual se emerge el humanismo en el siglo XV aproximadamente, que ya viene un poco antes en realidad, es una confrontación en el corazón de ese occidente, ¿no? Es decir, en lo que se produce entre lo que se va asumiendo como un dogmatismo, ¿no? Y una apertura de pensamiento, pero que se busca en las mismas raíces de ese mismo occidente, ¿no? Que es Grecia. Y lo que han compartido, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, está referido o viene desde una reflexión inevitablemente occidental, ¿no? La universidad, creo yo que podríamos decir el modelo es occidental. Pero cuando has mencionado el tema de la naturaleza y del conocimiento de la ecología y todo el medio ambiente, y que estaría en este nuevo informe de UNESCO, ¿no? Tiene que ver con también una mirada, por lo menos yo lo he entendido, desde otra alteridad, pero dentro de Occidente, que es la ciencia, con, llamémoslo gruesamente, humanidades, ¿no? Es decir, aproximarnos un poco más a la ciencia. La pregunta que hizo aquí el compañero sobre las universidades, amigas, hermanas, que tienen este modelo ciencias y letras. O sea, finalmente, y ahí viene el elefante, ¿qué pasa con todas estas culturas
que no forman parte del núcleo occidental, ¿no? Y dentro de los cuales está la prehistoria de Grecia, ¿no? Porque si tú ya pasas a los presocráticos y a todo ese universo poético, parmenidio, qué sé yo, estás en esa dimensión muy análoga a, quizá exagero un poco, a la cosmovisión oriental, ¿no? O lo que llaman ahora pueblos originarios, que es otro tema que también digo originarios porque es lo que se ha estandarizado en la academia últimamente, ¿no? Pero más allá de eso, a eso me refiero. Un país como el nuestro, que tiene saberes que son ancestrales y que han entrado en diálogo un poco subrepticiamente, ¿no? Subterráneamente con Occidente y están ahí conviviendo. Cuando tú decías la iglesia, que hay iglesias, ¿no? Católicas mismas, ¿no? Pero vayamos un poco a las iglesias, a lo que practican en el mundo andino. ¿Eso es cristiano? Y no estoy hablando desde la posición sino que la capacidad pragmática, precisamente, del ser humano, ¿no? De lo que tú decías, es la vida misma, hace que esos saberes tengan que ser hoy en día una alteridad para nosotros. Hay una intuición en el Papa, ¿no? Sin hacer papología, pero creo que este Papa está abriendo un camino por la intuición de este otro, que no terminamos de saber cómo dialogar. O sea, yo creo que sería interesante que pensar en una dimensión humanista, es posible hacerlo saliendo ¿cómo diríamos?, del paquete que tenemos occidental que inevitable trabaja en todos nosotros. O sea, ¿por dónde podría hacerse eso? Me sueltan al ruedo. Una buena pregunta. Juanito. Conocemos hace tanto tiempo con Juan. El reto es pasar de ese humanismo euro y logocéntrico a un humanismo multicultural. No funciona. La esperanza que tengo es que el informe UNESCO no se hizo desde Europa, el último, que se ha presentado en octubre, noviembre del 2022. No se ha hecho en un comité petit en Europa, sino que se hizo desde comisiones que se repartieron en todo el mundo, han participado en el tiempo que ha durado la confección del documento, si es que no me equivoco y el dato no me juega mal en la cabeza, centenares de miles de personas vinculadas con la educación en todos los rincones del planeta, y quien presidió la comisión para elaborar el informe es la actual presidenta de Etiopía, mujer, negra, africana. Eso ya no es Europa la que está soltando el documento, lo está soltando una comisión multicultural que la preside una mujer. Ahora, eso marca una esperanza. ¿Y por qué este informe incide tanto en el vínculo entre ser humano y naturaleza? Porque en África las consecuencias del modelo de desarrollo son brutales. Es sequía, es hambre y es guerra. Que si hay futuro para la humanidad, la educación no puede estar separada. Si hay futuro para la humanidad, la educación no puede dejar de poner brazo, codo, cabeza y cuerpo para formar a la gente que pueda poner una contención a los modelos de desarrollo que van de costado de lo que implica un desarrollo sostenible y el respeto a las diferentes culturas en este mundo. Desde el único humanismo que yo veo para el futuro y la única lógica que yo veo en la formación humanista tiene que ver con el respeto a las diferentes culturas que hay y respeto al medio ambiente que el ser humano habita, lo que implica redefinir obviamente quién es este ser humano en esta nueva dimensión. Y hay un punto más que puede ser un poquito picante, y lo digo con total confianza, y es que desde Occidente hay una mirada bastante complaciente con lo que le toca hacer al mundo, pero no le toca hacer a Occidente. Por ejemplo, se discute mucho
¿Hasta qué punto las nuevas sociedades industrializadas y por lo tanto contaminantes, China y la India, no colaboran con una agenda para el medio ambiente? Pero es que Europa ha pasado de la industrialización a disfrutar de los servicios hace tiempo. Y entonces el problema no está en dónde se ha derivado el trabajo para producir. El problema está, y sigue estando, en quienes consumen. Entonces Europa no le puede decir a China y a la India, deja de producir y deja de querer vivir mejor lo que vivías antes. Es decir, porque no es correcto. Ya viven así en Europa y quieren seguir viviendo así. Lo que tiene que pasar es que tienen que dejar de consumir todo lo que consumen. ¿No? Es todo un tema. Sí, y vamos a tener que cerrar. Creo que va otra vez con ese tema de la justicia, ¿no? Y creo que, yo lo digo, de hecho, hoy día cumplo 10 años en Perú, ¿no? Y creo que ese es nuestro reto más grande, es cómo incluimos y cómo aseguremos que estamos formando, que nuestros alumnos están pensando en todo el país, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Entonces, cómo estamos formando, cómo generamos espacios de encuentro y de diálogo para que no convertimos en solo una burbuja. Creo que eso es parte de nuestro trabajo en la universidad. Lastimosamente, vamos a terminar acá. Sé que hay mucho que dialogar, pero creo que ha sido bueno detener. Creo que quedamos con esa idea de cómo nos detenemos para pensar, para no seguir automáticamente. Y ahora paso la palabra a Miguel, porque ya ha llegado nuestro exponente internacional. Bien, hemos tenido un día bastante accidentado, ¿no? Hilda no nos ha podido acompañar desde el inicio como estaba planificado, pero vamos a ver si nos puede acompañar ahora y podemos pedirle que nos transmita igual algunas ideas fuerza de la presentación mayor que ella tenía preparada para el día de hoy. Hilda, no sé si nos escuchas. Sí, Miguel, muchas gracias, los escucho muy bien, muchas gracias. Una enorme disculpa a todos ustedes por la ausencia. Me hubiera encantado estar en la mesa y discutir con ustedes. Lo poquito que escuché, me sentí como muy identificada con lo que se hablaba. Y yo, bueno, muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz Montoya por este espacio. Yo pues tenía preparada una presentación grande, amplia, extensa. Yo ahorita quisiera nada más decir algunas ideas fuerza, como dice Miguel, de 3 investigaciones que hemos realizado en la Universidad Iberoamericana en torno a la educación humanista, uno con docentes, otro con estudiantes y otro con egresados. Y en los 3 casos, lo que hemos descubierto es que, por ejemplo, en el caso de los docentes, lo importante es el acercamiento personal, el cuidado personal al alumno, el interés porque el alumno aprenda y la compenetración empática en un diálogo que convierta a la clase en un espacio de vida. Lo que podríamos decir que salió de esta investigación es que una educación humanista pues hace esta magia, digamos, esta magia de convertir la clase en un espacio de vida donde se dialoga, donde hay respeto, donde hay propuesta y donde hay interacción positiva. En el tema de los estudiantes, nosotros preguntamos una pregunta abierta a más de 4,000 estudiantes sobre qué consideraban valioso aprender en la formación humanista, refiriéndonos a los cursos que la universidad imparte a los alumnos de todas las carreras que tienen que ver con esta perspectiva humanista, integral, de compromiso social que la universidad quiere, pues la impronta que quiere poner la Universidad Jesuita en la formación de sus egresados. Y los alumnos contestaron 3 grandes, digamos, categorías, ¿no? Lo que ellos aprecian mucho
como un aprendizaje valioso de la formación humanista, es la capacidad que les dan estas materias de reflexionar sobre sí mismos, sobre la vida, su sentido y de tomar una postura ante la vida. La otra cosa que valoran muchísimo en la formación humanista es que les enseñen a apreciar, respetar y aprender de la diversidad. Y también es el espacio de convivencia con otras licenciaturas, con otras disciplinas, que se da en un diálogo interdisciplinar. Y desde luego ampliar los conocimientos en temas que no son estrictamente de su profesión, sino que vienen del campo de la filosofía, de la poesía, de la literatura, la historia, las ciencias sociales en general, pues les ayuda mucho a tener una visión más integral de las problemáticas sociales a las que se van a enfrentar como profesionistas. Y en tercer lugar, la tercera investigación que realizamos fue la de los egresados. Queríamos saber si la universidad dejaba alguna huella en la formación humanista y social, la universidad jesuita, y tuvimos pues ahí una investigación mixta, ya con un equipo más grande, participaron las universidades del Sistema Universitario Jesuita de México, realizamos 53 entrevistas a profundidad a egresados del SUG, y además hicimos una encuesta en línea de casi 1,700 egresados que contestaron, y nos encontramos con una valoración muy positiva de las materias que le llamamos nosotros reflexión universitaria o de formación humanista. Y lo que más llama la atención es eso, la cantidad de frutos positivos que los entrevistados refieren haber cosechado en las materias de formación humanista. Es como dicen que estas materias porque les ayudaron a dar una nueva perspectiva de vida, a abrir los ojos, a sensibilizarse ante las problemáticas sociales y ambientales, a buscar tener ayuda y solidaria hacia los demás. Y entonces, bueno, nosotros creemos que lo que estamos haciendo, a pesar de que a veces parezca que es arar en el mar, tiene fuerza y es muy necesario para transformar el mundo, ¿no? Yo diría, parafraseando a Martha Nussbaum, la famosa filósofa norteamericana, que si no insistimos en la importancia fundamental de la formación humanista, pues va a desaparecer y se va a convertir todo en una formación técnica orientada hacia la ganancia, hacia el beneficio material nada más. Y pues, ¿por qué? Porque esta formación no sirve para ganar dinero, pero sirve para algo mucho más valioso, dice Marta, para formar un mundo en el que valga la pena vivir. Y bueno, esa sería mi aportación. Si ustedes quieren saber más detalles de las investigaciones, las 3 están publicadas en libros de la Ibero. Y pues con eso yo cerraría con esta frase de George Orwell, que dice que lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Muchísimas gracias. Creo que es una tarea importante en este momento para todos nosotros. Gracias, Hilda. Quería hacerte una preguntita, si me permites. De repente que nos cuentes un poco cuáles crees tú que son los elementos clave para ustedes en la Ibero de México para lograr esos resultados de los cuales tú has recogido las evidencias. Pues mira, son de varios, digamos, de varias características. Uno es el diseño curricular. Desde que tú diseñas un programa de estudios, un plan de estudios de licenciatura, de pregrado, como le dicen ustedes, hay que ver cuáles materias pueden orientar o apuntalar esta formación humanista. Nosotros tenemos en el currículum 4 materias que están puestas a lo largo de la carrera,
para que vayan teniendo como esta revisión del significado humano de su propia profesión. Y eso es a nivel del espacio curricular, pero también hay un trabajo de transversalidad. También hay una intención de que en todas las materias del currículum se toque de algún modo esta perspectiva que viene de la filosofía educativa de la universidad, que tiene que ver con el compromiso social, la conducta ética, el aporte al servicio de los demás, y que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Hay ciertos temas transversales que atraviesan la malla curricular y eso también ayuda a fortalecer. Entonces, esas dos son estrategias. La tercera, y creo que la más importante, es la formación de profesores. Se tiene que contar con un cuerpo colegiado de académicos que estén, digamos, en esta tesitura, en esta espiritualidad, por decir de algún modo, en esta misión, ¿no? De ver que el humanismo es importante, el cuidado de la persona, el cuidado de su dignidad, la atención a los problemas sociales. Entonces, pues un plan de formación de profesores también es muy importante. Yo diría que eso es como básico, el aspecto del enfoque curricular, tanto de espacios curriculares como de transversalidad, también la formación y la selección de la planta docente, pero además, pues se tiene que armar todo un ambiente en la universidad que esté de acuerdo con estos valores. O sea, no tiene que ser desde las áreas de servicio, donde atienden a ventanilla los alumnos, desde las posibilidades que tienen los alumnos, digamos, de practicar algún tipo de arte libremente, espacios extracurriculares donde se les ofrezca la posibilidad de convivir, de estudiar música, canto, artes en general. O sea, se va creando un ambiente donde hay evidencia del interés y del interés por lo humano, ¿no? Y también conferencias, etcétera, todo lo que se refiere a crear un ambiente universitario. Ya decía John Dewey que lo que educa verdaderamente es el ambiente. Entonces, cuidar el ambiente, las relaciones interpersonales, el diálogo con los docentes y los métodos pedagógicos para que los docentes estén de acuerdo con esta manera de mirar la educación. Entonces, eso es muy importante, que haya una congruencia. Y es difícil porque pues tendemos a ser muy incongruentes, ¿no? A decir una cosa y hacer otra. Entonces, es una lucha constante. Por eso a veces se necesita mucho espíritu para continuar. No sé si contesto lo que... Sí, súper. Muchísimas gracias, Hilda. Ha sido una pena que por esta cuestión de un accidente no hayamos podido conversar contigo más tiempo, pero de todos modos creo que el día de hoy hemos tenido una mesa de lujo y luego unas palabras tuyas que nos ayudan muchísimo a seguir pensando sobre la formación humanista, ¿no? Muchas gracias, Hilda, por tu participación. Muchas gracias a ustedes y de veras lo lamento muchísimo. Tenía mucho interés en dialogar con ustedes y estar en este diálogo como estaba planteado. Pero a veces suceden cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Y hay que adaptarnos nomás. Pues Bien, sí, no entonces, quedaba de otra. Pues gracias a la Universidad Antonio Ruiz Montoya, gracias a sus autoridades, a Miguel, desde luego, gracias a todos y será un gusto, pues en otra ocasión poder estar con ustedes. Sí, yo espero que podamos seguir en comunicación. Bien, Gracias. entonces, con esto vamos terminando este primer diálogo humanista, como le pedí a un inicio, ¿no? Joseph dio por inaugurado. Porque además es parte de un ciclo, ¿no? La idea es que vamos a ir teniendo varios diálogos humanistas año a año
¿no? Ya estamos en la organización y cerrando nuestro segundo diálogo humanista, que estamos titulando Aprendizaje-Servicio en la escuela y la universidad, ¿no? Una metodología que venimos trabajando desde la universidad desde hace mucho tiempo, con mucha fuerza, y queremos tener un espacio para pensar esa metodología y para seguir enriqueciéndolo, ¿no? Y ahí vamos a tener, esto va a ser el jueves 22 a las 11:30, igual que hoy, y vamos a tener la presentación de Víctor Martínez, director de Forja de la Universidad Javeriana de Cali, y los comentarios de Natalie Canales, jefa de gestión pedagógica de la UGEL 3, y de María Alejandra Torres, jefa de la Oficina de Calidad Educativa de nuestra universidad, moderado y comentado también por Ramón Herrera, que es el coordinador de la Oficina de Formación en la Experiencia. Entonces, muchas gracias a los que nos siguen, nos escuchan por el Facebook o están de manera virtual. Y los que estamos aquí tenemos la fortuna de tener afuera un coffee break, un jugo y unas galletitas que nos están esperando para cerrar. Muchas gracias.